Bueno, quizá lo primero es comentaros estos de por qué RFID y otros ingredientes, que yo creo que ya hemos ido viendo, ¿no?, que el tema de la trazabilidad en la cadena de suministro única y exclusivamente no se centra en la parte de RFID. Hay otras cosas que son necesarias y, bueno, y algunas ya se han ido apuntando. Entonces, cuando hablamos de que queríamos contar algunas cosas sobre los proyectos que hacíamos en el tema de trazabilidad, pues bueno, quisimos decir, bueno, no solo de RFID, sino que vamos a incluir, digamos, algunas otras tecnologías que hemos utilizado y combinado con el RFID. Como ha dicho José, yo vengo de la división ICTs y de Tecnalia, y llevamos trabajando, digamos, en la división en temas de I+D relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, bueno, pues ya unos cuantos años, ¿no? En el tema de la trazabilidad específicamente, y digamos en temas como pueden ser tecnologías de identificación RF y otras, como por ejemplo lo que pueden ser tecnologías para identificación de personas basadas en biometría, por ejemplo, o temas de cómo identificar a vehículos o contenedores a través de su matrícula, con temas de reconocimiento óptico de caracteres, o bueno, pues códigos bidimensionales para identificar a productos. También dentro de la parte de trazabilidad, digamos, para nosotros es muy importante todo lo que son las tecnologías de la localización. En cuanto a exteriores, pues no vamos a decir mucho porque el tema de por satélite y GPS pues ya está suficientemente desarrollado, aunque se está, desde luego en Europa vamos a seguir con el tema de Galileo. Pero sí que en interiores la cosa cambia y no hay, digamos, un sistema tan implantado y tan instalado que facilite, digamos, la localización de los elementos en interiores. Entonces ahí también tenemos mucho interés y aquí os enseñaré alguna combinación de tecnologías que hemos utilizado para estas cosas. Y luego lo que ya ha ido saliendo, somos miembros de la red EPC Global, luego os contaré un poco de qué trata esto, pero básicamente, digamos, lo que es una organización para facilitar, digamos, todo lo que puede ser la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro. Bueno, vamos a empezar, digamos, por algunos ejemplos de proyectos de trazabilidad interna. Y cuando hablo de interna me refiero a lo que suele pasar, digamos, bueno, dentro de las fronteras de un determinado negocio, ¿no? Aquí el reto suele ser, como hemos visto, ver dónde, cuándo y quién qué. Incluso, como apuntaba Xavier, el tema del por qué también. Entonces, bueno, os voy a contar un par de ejemplos que yo creo que representan bastante bien los problemas a los que se suele enfrentar, digamos, un proyecto de trazabilidad interna en una empresa. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un proyecto de trazabilidad dentro del sector del mueble. Imaginaros cuando vais a comprar vosotros un mueble y no se ajusta exactamente a lo que viene en el catálogo, en el estándar, porque tenéis que ponerle 5 milímetros menos y tal, pues a vosotros os supone un sobrecoste, eso seguro. Pero además el impacto que tiene en la parte de fabricación de la empresa pues es brutal. La variedad de productos que puede estar manejando una empresa del sector del mueble, bueno, pues es inmensa. Entonces, cada vez que nosotros pedimos un mueble específico que cambia en sus dimensiones, tienen que generar un nuevo código de producto, y lo que les pasa incluso además es que sus componentes, por ejemplo los tableros, pues son muy difícilmente reconocibles, digamos, a ojo cuando tienes un tablero almacenado al lado de otro que difiere en 5 milímetros, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que les pasaba? Que a la hora de realizar las expediciones de los pedidos hacia los clientes, es decir, cuando te llega a tu casa, pues algunas veces había problemas con cómo se estaban generando esas expediciones y te enviaban componentes, digamos, que no eran los adecuados. Entonces, de alguna manera, aquí lo que se pretendía era que ya desde el inicio del proceso de fabricación se fueran identificando esos elementos para que, digamos, las expediciones que se realizaran al final del proceso fueran correctas. Los principales retos que generalmente se abordan en este tipo de proyectos, como os decía, de trazabilidad interna, que es elegir el tag adecuado. El tag me refiero a la etiqueta. Dónde colocarlo en el producto e incluso también, digamos,
que ese producto sobre el que vamos a colocar el tag va a pasar por todo un proceso de fabricación y ese producto no puede ver alterado, digamos, su calidad por haber sido incrustado un elemento, una etiqueta. En este caso, por ejemplo, en los tableros se inició, digamos, unas primeras pruebas en el que lo que se pretendía era hacer, vamos a decir, en lo que es el canto de los tableros, hacer una ranura e incrustar ahí la etiqueta. Bueno, pues vimos que al final, digamos, todo el proceso de producción, lo que pasaba es que el propio tablero se abombaba porque tenía que pasar por secaderos después de ser pintado, etcétera, y el producto no valía. Al final, digamos, la solución ha sido pegar una etiqueta en el canto bueno, digamos, en el perfil de los tableros y después por encima ya pegarle lo que es el propio canto digamos, que recubre el tablero. Otra cuestión que hay que tener también en cuenta en estos proyectos es todo el tema de cómo integramos los sistemas de lectura y escritura y se sincronizan con lo que es todo el proceso productivo. Entonces, aquí sí que de alguna manera hay que meter mano, digamos, a todo lo que es el flujo de fabricación y la maquinaria que hay, ¿no? Aquí, al final, digamos, del proceso productivo fue lo que integramos es un arco iBase con 4 antenas que ya cuando salía el carrito, digamos, para meterlo en el camión, pues decía si la expedición era correcta, verde o roja. En este otro caso, aquí ya estamos hablando de que el reto que nos ponían era que realmente querían no solo trazar, sino incluso seguir a ciertos elementos móviles en entornos que eran medio interior, medio exterior. Voy a decir así como ejemplos, podrían ser obras civiles, o sea, era una de sus, cuando se estaba realizando una obra civil, pues tenían bastante interés en ver dónde estaba la gente, por dónde se estaba moviendo la gente y además también, digamos, ciertos activos que eran importantes para lo que es el propio proceso de construcción. Y otro de los entornos o ambientes en los que tenían bastante interés era también en todos los entornos portuarios para el manejo, digamos, de toda la logística que se produce ahí. ¿Qué nos pusieron como restricción? Pues como os indico, hay que ya de alguna manera contaban con una cierta infraestructura de RF, en este caso era RF activa, y las personas ya portaban un determinado tag de identificación. Entonces lo que querían era que fuéramos identificando por dónde estaban las personas. Bueno, inicialmente empezamos haciendo todo lo que son las pruebas para ubicar a la gente únicamente con temas de RF, con las antenas de RF que tenían. ¿Y cuál era la estrategia que seguíamos? Pues estas antenas, digamos, son configurables en cuanto a su amplitud o su alcance de lectura. ¿Qué es lo que nos pasaba? Que si, por ejemplo, contábamos con 2 antenas, podíamos llegar a configurar 4 diferentes áreas de localización, vamos a decir. Tenemos la superposición de un alcance de la antena 1 y de la antena 2. Esto nos supone que tenemos zonas identificadas que son ninguna antena lo lee, solo la antena 1 lo lee, solo la antena 2 lo lee o la antena 1 y 2 lo lee. Entonces, en este caso, digamos, teóricamente la cosa funcionaba. Lo que pasaba es que, bueno, la realidad es muy dura y lo que nos encontramos fue con que la fiabilidad en la repetitividad de la geometría de las antenas, bueno, era muy baja, con lo cual no podíamos asegurar que esas áreas fueran siempre las mismas. Entonces lo que hicimos fue para, digamos, identificar por dónde estaban haciendo sus recorridos las personas, utilizar unas cámaras que también tenían ahí. Bueno, nosotros tenemos bastante, digamos, background en el tema de visión artificial, entonces pensábamos que combinando ambas tecnologías podíamos tener un resultado bastante bueno y así ha sido, digamos. En las pruebas que hemos estado haciendo no se han hecho las pruebas todavía en entorno real, digamos, en obra civil, pero lo que se ha hecho en
El laboratorio ha funcionado bastante bien. En este caso lo que hemos hecho ha sido justamente lo contrario, bajar el alcance mucho de las antenas RF para que cada vez que pases cerca de una te identifique, digamos, al menor número de gente posible. De ahí ya tenemos pillado, digamos, quién es el que está ahí cerca, y con la cámara somos capaces de seguir la trayectoria de esa persona. Si trascendemos lo que son las propias fronteras de tu negocio, el reto ya empieza bueno, tenemos los mismos retos que antes, ¿no? Pero además se nos acumulan algunos más, y sobre todo en temas de interoperabilidad. Imaginaros que tenéis que estar trazando todo lo que es la vida a lo largo de la cadena de suministro de un elemento. Eso supone que está pasando por un montón de empresas con un montón de sistemas, tanto digamos físicos como de información. Y puede ser que la comunicación entre unos y otros sea, bastante complicada, de hecho, ¿no? Entonces, aquí entramos en lo que es el tema de EPC Global. EPC Global es una joint venture, vamos a decir, de lo que es GS1 EAN, que es el que codifica, digamos, a nivel europeo, y UCC, que es más la parte americana. Entonces, lo que proponen, digamos, es toda una arquitectura para gestionar todo tipo de información, todos los niveles de información que se transmiten en una cadena de suministro. La base es el EPC, el Electronic Product Code. Ahí veis un poco, digamos, cuál es la estructura. Se parece, digamos, es similar a lo que puede ser la política que se sigue para los códigos de barras. Digamos, el apellido que lleva es que, así como por ejemplo en un EAN 8 tú te quedas identificando única y exclusivamente que esto es una lata de Coca-Cola, aquí, digamos, tiene una parte en el que específicamente se le pone un número de serie a esa lata, y puedes identificar que esta lata es diferente de esta otra. Obviamente lo que proponen aquí es que la base, digamos, física sobre la que se soporte este código electrónico de producto sea RF, pero ciertamente en alguna documentación dicen que no tendría por qué ser así, ¿eh? O sea, que el resto de la arquitectura podría soportarse utilizando códigos de barras. Claro, todas las ventajas, vamos a decir, de rapidez y de gestión con RF, pues se perderían. Aquí veis, digamos, lo que se llama la casita de EPC Global. Bueno, yo lo llamo la casita, no sé. Entonces, estamos viendo toda una serie de estratos de información, vamos a decir, bueno, de estándares que van desde la parte más baja, en la que se están identificando todos los estándares de cómo debe ser la etiqueta RF, como nos decía Xavier, ¿no? Qué datos debe llevar, hasta cómo deben ser los protocolos de comunicación de las etiquetas con los lectores. Si seguimos subiendo ya, bajamos más, o sea, subimos, dejamos la parte física y empezamos ya a entrar en todo lo que son los sistemas de información. Cuanto más arriba, digamos, más a nivel de aplicación software, vamos a decir, llegamos. Entonces, estamos pasando desde puntos en los que tienen que gestionarse y definirse estándares para ver cómo nos ponemos todos de acuerdo en cómo llamamos a las localizaciones, a los lectores. Seguimos subiendo y tenemos que tener unos estándares para identificar cómo llamamos y nombramos a esos eventos de qué, cuándo, cómo y por qué, y seguimos subiendo y tenemos estándares ya, digamos, de protocolos de información, de cómo los servicios de información de las empresas deben suministrar esos datos, etcétera, o sea, llegando hasta la parte de más arriba. Os diré que hasta el momento, pues la parte de desde aquí, EPCIS y ONS hacia abajo ya está trabajada, pero todavía hay estándares, los más superiores, que todavía están en ello. Eso que aparece ahí de ONS también es importante saberlo, digamos. Esto se basa en que realmente ellos, EPC Global, digamos, suministran los códigos
al menos de empresa, para que exista una identificación única en el mundo, ¿no? Y ahí tienen en ese ONS, Object Name Services, la referencia de por dónde, digamos, o dónde buscar la información específica de un determinado objeto. Casi vamos a decir así que es como una base de datos de punteros, de cuando quieres preguntar por algo, vas ahí y vas a preguntar quién te puede dar información sobre eso. En este caso nosotros hicimos un proyecto, este es más desde el punto de vista de I+D, dejamos la parte de RF fuera, digamos, no, en este caso no estábamos tan interesados en abordar el problema más físico, y lo que hicimos fue, digamos, subir los peldaños hacia lo que son todos los estándares de EPCIS, descubrimiento de servicios, etcétera. Entonces, el reto que nos poníamos era que teníamos que tener la trazabilidad, poder ser capaces de reconstruir la trazabilidad de un contenedor que, por ejemplo, sale desde un almacén aquí en Vitoria, vamos a decir, y llega a un sitio, al puerto de Shanghái o en China o lo que sea. Bueno, suele ser al revés algunas veces, pero entonces aquí lo que se ha construido es todo un sistema de sistemas, vamos a decir así, digo esto porque tenemos todos los sistemas de trazabilidad local que están gestionando la información propia y específica de lo que pasa dentro de cada una de las empresas, y además, digamos, un sistema de trazabilidad general, vamos a decir, que lo que hace es ir gestionando los eventos principales, que son la llegada, arriving y departing, que llamamos esos eventos con ciertas características a lo largo de la cadena de suministro. En este caso también nos interesaba, como veis ahí, lo que son, en lo que es la propia definición del evento, se incluye lo que llaman características. En muchas ocasiones, digamos, lo que sucede es que además los materiales tienen que, digamos, ser transportados en unas condiciones específicas, tanto, por ejemplo, de temperatura, de humedad, etcétera. Entonces, eso es lo que llamamos características, y ahí también, digamos, vamos registrando las posibles alarmas que suceden sobre esas características, y además, digamos, se va emitiendo una alarma a todo aquel agente de la cadena de suministro que pudiera tener que ver en algún momento con ese contenedor, ¿no? Para que vaya tomando las acciones pertinentes. Quería ya, digamos, adelantaros un poco lo que son los conceptos que vienen de futuro. Y aquí vemos, ¿no?, del RFID a la Internet of Things, o la Internet de las cosas. Esto, bueno, RFID, digamos, aquí básicamente lo que estamos utilizándolo es como una tecnología para identificar cosas, vamos a decir. Esto de la Internet of Things es un nuevo paradigma que se está investigando y desarrollando a nivel internacional. Tanto Japón, China, Estados Unidos, Europa están haciendo investigación I+D en esta parte, y lo que propone, digamos, es un nuevo concepto en el que las personas, los objetos, principalmente los objetos, ya empiezan a tener una identidad y una personalidad virtuales. Es de tal manera, digamos, que pueden interactuar entre ellos y con el ambiente a través de una serie, vamos a decir así, de interfaces o de servicios. Si esto lo trasladamos a lo que es lo que pudiera ser la trazabilidad, que efectivamente todo este concepto de Internet of Things, uno de los segmentos donde se le ve más potencial es en la logística. Bueno, pues os pongo aquí un par de ejemplos de proyectos en los que estamos abordando este concepto, ¿no? Y aquí podríamos hablar de lo que son el concepto de mercancías inteligentes. La propia mercancía tiene, vamos a decir, una cierta consciencia de quién es y qué puede hacer con el entorno, de tal manera que ella, por ejemplo, ya lleva incorporada una serie de funcionalidades. Principalmente, bueno, vamos a tener que tener comunicación, sí o sí, con el entorno, e incluso de sensórica, para saber en qué situación se está, y en caso de que se produzcan, digamos,
eventos que no sean deseados, sea capaz de informar a su ambiente en el que está o a su alrededor, a objetos que están alrededor, de que algo hay que hacer con ella, ¿no? Porque está en una situación inadecuada. Y abajo os pongo también otro ejemplo de desarrollo que hemos realizado, también aquí creo que en colaboración con la Universidad de Deusto, de hecho, sobre lo que es el concepto de lo que podría ser un guante vestible que ya tiene estas capacidades de tener una cierta identificación, una cierta consciencia de quién es, una serie de sensórica, como por ejemplo puede ser un lector de RFID integrado, y además una capacidad de comunicación, en este caso con Zigbee. Esto lo que permite, digamos, es que los operarios que llevan este guante puesto, vamos a decir así, pueden interactuar incluso con mercancías que ya lleven o bultos que lleven RF y sean capaces de comunicarse con el entorno de tal manera que incluso tiene una mini pantalla incorporada, y aquí es un poco parecido a lo del Smart Tag, ¿no? Va apareciendo información específica de lo que podría estar manejando. Solo ya quería hacer un poco de, no sé si de publicidad de vosotros hacia afuera, ¿no? Porque a nivel europeo tenemos lo que se llama la red temática RFID in Europe. Es una red que integra a diferentes empresas, entidades, agentes que están interesados en el tema de RF. Y ahí, digamos, están incorporando una base de datos de aplicaciones, de casos de éxito, de cosas que se están haciendo por el mundo en relación con el tema de RF. Entonces creo que sí que es una buena oportunidad para darnos visibilidad. Y sí, bueno, pues tanto a través de nosotros como directamente con la red, pues podéis poneros en contacto y o sea, haceros notar en el mundo, ¿no? Que se vea ahí que estamos haciendo cosas con RF. Y bueno, básicamente esto es todo lo que os quería contar, desde lo que es la propia trazabilidad interna, pasando por la cadena de suministro y esas otras cosas nuevas que nos van a ir llegando en el futuro. Pues muchas gracias.